1985. La toma del Palacio de Justicia. El 6 de noviembre de 1985, mientras el país se enfrentaba a los embates del narcoterrorismo, la otra guerra, la del Estado contra las guerrillas, se instaló por 2 días en plena Plaza Bolívar en Bogotá, en el corazón del poder en Colombia. Fueron 28 horas de horror durante las cuales el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, quedó reducido a escombros por los violentos combates entre ejército y la guerrilla del M-19 y por los 3 incendios que asolaron la edificación durante la toma y la retoma. 3 días antes del ataque del M-19, la policía que cuidaba el Palacio de Justicia fue revelada. Hasta hoy, las autoridades militares y policiales de la época no han podido explicar por qué se tomó esa decisión, que facilitó el asalto. Más aún, cuando había plena certeza de que la guerrilla intentaría atacar a las altas cortes. El 30 de septiembre de 1985 consta con expedientes judiciales. El tema fue examinado en un consejo de seguridad al que asistieron los directores del DAS, de la policía y el ministro de gobierno. Incluso se envió una carta a la Corte Suprema para evadir y advertir sobre las amenazas que pensaban sobre algunos magistrados. Un fallo del Consejo de Estado contra la Nación dice que, sin embargo, se retiró la seguridad, sin que al respecto se encuentre en el proceso justificación o explicación alguna para tomar irresponsable determinación. Todo comenzó el miércoles 6 de noviembre de 1985 a las 11:40 de la mañana. A esa hora, un camión carpado Ford 51 se estacionó frente al parqueadero del Palacio de Justicia. Del vehículo descendieron cerca de 30 guerrilleros del M-19 fuertemente armados y se tomaron la edificación. La toma terminó día después a las 4:20 de la tarde. El informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia destacan algunos momentos claves durante la toma. 2 de los guerrilleros del M-19 se ubicaron en la Secretaría del Consejo de Estado, 2 en la Secretaría de la Sección Tercera, 2 en la cafetería y una mujer en el 4º piso. De este grupo, al mando de Alfonso Jaquín, se conoce que hacía parte también Irma Franco Pineda, alias Leonor, Roque Pilar y Natalia, quienes luego se integrarían a los pelotones y escuadras con responsabilidad táctica en cada uno de los pisos del palacio. El comando Iván Marino Ospina, que ingresó al Palacio de Justicia para realizar la denominada Operación Antonio Nariño por los derechos del hombre, quedó finalmente conformada por 35 guerrilleros, 25 hombres y 10 mujeres, 6 menos de los contemplados en el plan original. Inmediatamente los medios de comunicación, en particular los periodistas de radio que cubrían a diario la corte, difundieron la crónica de una toma anunciada, el M-19. Se había tomado el Palacio de Justicia. La información era tan confusa entonces como el desarrollo mismo de los hechos. El comandante de la 18 Brigada, general Jesús Armando Arias Cabrales, según expresó en la Comisión de la Verdad, coordinó y elaboró el plan operativo de manera coordinada durante 30 minutos y consultó al comando del ejército sus órdenes. Fueron reacción inicial a cargo del Batallón Guardia Presidencial, el Batallón de la Policía Militar, quien aislaría el área para proteger los edificios gubernamentales.
La Escuela de Artillería protegería el área suroriental de la Plaza de Bolívar. El Escuadrón Rincón Quiñones estaría en la carrera octava y el Escuadrón de Caballería en la Plaza de Bolívar. Antes de la 1 p.m. del 6 de noviembre, según el relato del coronel Alfonso Plazas a la Comisión de la Verdad, 8 unidades blindadas habían llegado a la Plaza Bolívar. A partir de ese momento, los guerrilleros pasaron de la condición de atacantes a los de defensores y la fuerza pública asumió la acción ofensiva. El ingreso del primer tanque Urutú hacia la 1 p.m., ubicado frente a la puerta del sótano del palacio por la carrera octava, fue acompañado por 14 soldados del batallón Guardia Presidencial, quienes recibieron la orden de entrar protegidos por el tanque. 6 guerrilleros estaban custodiando el sótano en ese momento. Hacia las 6 o 7 p.m., el periodista Yamid Ahmad recibió la llamada de la ministra Sanín, quien le ordenó interrumpir la transmisión. Ella le dijo que aún cuando no había resolución era una orden. Él dijo que lo haría si los demás medios lo hacían. Ella le replicó que si no interrumpía, le ordenaba al ejército que se tomara la emisora y apagara las transmisiones y le ordenó transmitir un partido de fútbol. Luego de recibir una lluvia de proyectiles, porque con el ruido de los helicópteros había alertado a los guerrilleros que se apostaron mejor para impedir la entrada y después de colocar poderosos explosivos lograron derribar la puerta, pero llegaron al cuarto de máquinas. Sí, al cuarto de máquinas. Penetraron entonces por una clavalló y luego por una escalera de hierro. Esa escalera de hierro que era adosada a la pared y que recibía los disparos a los guerrilleros del M-19. Sí, fueron cosas impactantes. Hubo 3 incendios dentro del palacio. El primer día de la toma, 2 de menor intensidad y uno que destruyó casi todo el perímetro que estaba custodiado y que edificó y cobró probablemente la vida de quienes pudieron haber sobrevivido a los disparos y explosiones en el cuarto piso. Hacia las 2 a.m. hubo un ensordecedor ruido producido por ametralladoras, disparos desde el tanque contra el frente del Palacio de Justicia. Parece que todo se complicaba cada vez. Parecía que el edificio se había de caer y después hubo silencio total durante algunas horas. Todo era impactante, todo era increíble. Durante la retoma fueron rescatados ciudadanos que estaban dentro del palacio y llevados a la casa del florero, en donde se les interrogaba para establecer si eran guerrilleros. Allí comenzó un segundo capítulo de violaciones a los derechos humanos de los capturados que aún hoy no ha terminado. Todo sigue intacto. Hace menos de un mes, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió en segunda instancia el proceso contra 5 exmilitares vinculados al delito de desaparición forzada por la retoma del Palacio de Justicia. En el proceso están los ex uniformados Edilberto Sánchez Rubiano, Oscar William Vázquez Rodríguez, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Ulmarín Causaya Peña. Los magistrados ratificaron la condena de 3 de los exmilitares. De esos momentos torturosos y momentos desesperantes que se vivieron aquel 6 de noviembre en Bogotá, en el Palacio de Justicia, y que revocaron la absolución inicial, que fueron sentenciados a 40 años de cárcel. Sí, a 40 años de cárcel. Los uniformados que fueron absueltos en primera instancia y condenados por el tribunal
son Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Ferney Causulla Peña. Mientras que Sánchez Rubiano fue condenado por la desaparición de Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández, el exmilitar William Vázquez Rodríguez también lo fue. Pagaron todos ellos por sus actos. Los desaparecidos del Palacio de Justicia eran la empleada de la cafetería, las señoras del aseo, los cocineros, los ayudantes de la cocina. Luego eran de un estrato social muy pobre, pero implacables en su lucha. Todos los 6 de noviembre de cada año en la Plaza de Bolívar invocando por sus familiares. Cada 6 de noviembre ahí en la Catedral Primada en un oficio religioso reclamando por sus familiares. Y cuando por fin se abre esa luz a los 20 años del Palacio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación decide volver a investigar, ahí están. Ustedes ven, es una fuerza monolítica. Son todos unidos, todos son amigos, porque el espíritu del holocausto del Palacio de Justicia brilla en ellos, es una luz interna que los anima. Ellos no van a descansar, estoy seguro, hasta que no les digan dónde terminaron sus deudos en esa jornada luctuosa del 6 y 7 de noviembre de 1985. Familiares de los desaparecidos siguen sin recibir respuesta de sus paraderos luego de que se les viera salir del palacio. Ya son 37 años sin encontrar a los desaparecidos. Comando Iván Marino Ospina está bajo las órdenes del guerrillero Luis Otero. El genio de la operación militar, de la idea de coger el Palacio de Nariño y cómo tomar el Palacio de Justicia y cómo tomárselo y cuántos hombres y en qué forma hacer la operación, se debe a Luis Otero, uno de los comandantes de la toma. Luis Otero era un hombre que ya había estado digamos, en la inteligencia de grandes operaciones del M-19, él es el que se ideó la idea de la toma de la embajada dominicana. Participó en la operación del Cantón Norte, que se llamó la Operación Colombia, en una operación por medio del cual en el 79, casi en los inicios del M-19, un grupo logró hacer un túnel en la ciudad de Bogotá hasta los almacenes de depósitos de armas del ejército y sacó 5.000 armas. Los guerrilleros se mueven por los 4 pisos del edificio y buscan a los principales magistrados para tomarlos como rehenes. El responsable político era el que había sido nombrado comandante del M-19 en 1985, Álvaro Fallat. Álvaro Fallat, el que toma la decisión de hacer la toma. Había la presunción que el ejército iba a intentar a sangre y fuego retomar el palacio. Y por tanto todo el armamento y el equipo de la gente estaba dispuesta hacia mantener la toma. El primer problema consiste en que uno de los 3 grupos no entra por 3 minutos. Ese grupo se salvó.
El combate en el interior y los alrededores del Palacio de Justicia continúa. Las armas automáticas siguen cobrando víctimas. Varios vehículos blindados de la Escuela de Caballería llegan a la Plaza de Bolívar y se ubican frente a la puerta del Palacio de Justicia. El ejército entendió que estábamos suficientemente armados como para resistirlos si su operación fuese simplemente infantería. Durante días, semanas, incluso meses. Entonces ellos hicieron otra lectura, el golpe hay que darlo con toda la contundencia, no con infanterías o como Fujimori hizo con labores quirúrgicas de inteligencia que permitiesen la retoma del palacio sin cobrar vidas humanas. Y aquí viene el segundo problema militar. Los camiones entran a un sótano, la primera parte, allí se bajan, allí comienza la toma, pero las armas antitanques se quedan en el sótano, la gente sube a tomarse los pisos superiores. Cuando va a controlar de nuevo las armas antitanques ya hay un fuego que entra por la puerta e impide que cualquier militante del M-19 pueda recuperar el armamento antitanques. Después de 3 décadas de la toma del Palacio de Justicia, sede principal de la rama jurisdiccional del Poder Público de Colombia, es importante recordar las conclusiones a las que llegó la Comisión de la Verdad. Para la realización de este documental, recopilamos material, grabaciones, filmaciones e informes de diferentes tipos de fuentes verificables y relatos de muchos sobrevivientes del suceso ocurrido, como coroneles e integrantes del movimiento subversivo M-19, sobrevivientes del Holocausto, familiares de las víctimas, investigadores, periodistas y otras personas que de una u otra manera tuvieron conocimiento de circunstancias coetáneas o subsiguientes de lo sucedido. La primera responsabilidad que cabe señalar sobre el Holocausto del Palacio de Justicia es la del movimiento guerrillero M-19, autor intelectual y material de la toma violenta a la edificación que se conoció como Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. Eran las 11:40 de la mañana del día miércoles 6 de noviembre de 1985. Segunda conexión con el narcotráfico. Desde la sanción en 1981 de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición con los Estados Unidos, los jefes del narcotráfico desataron una lucha frontal y violenta para desaprovechar dicha ley. Con la muerte del comandante del M-19, Jaime Bateman, se frustró un encuentro con Pablo Escobar en Panamá. En 1981, integrantes del M-19 secuestraron a Marta Nieves Ochoa Vázquez, hermana de miembros de la cúpula del cartel de Medellín. La reacción del cartel fue inmediata y creó el grupo criminal denominado Muerte a Secuestradores, con sus siglas MAS, que desató una persecución contra los integrantes del M-19, quienes acorralados no encontraron otra solución distinta que devolver a la secuestrada y pactar la paz con el cartel de Medellín. En los años 1984 y 1985, miembros de la dirección del M-19 se reunieron en Medellín con Pablo Escobar y recibieron dinero de ese cartel. Iván Marino Ospina, antes y después de su expulsión como jefe máximo del M-19, sostuvo hasta su muerte una estrecha amistad con Pablo Escobar.
John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, lugarteniente de Escobar, declaró a la comisión que Pablo Escobar pagó al M-19 inicialmente $2 millones por la toma del Palacio de Justicia. De igual modo, Carlos Castaños, en su libro Mi Confesión, revela la financiación del cartel de Medellín en la toma del Palacio de Justicia. No fue casual que pocos días antes del asalto, el grupo denominado Los Extraditables amenazara con dar muerte a magistrados de la Corte Suprema, principalmente de las salas constitucional y penal, si no votaban por la inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición. Es por ello que el 6 de noviembre de 1985, día del asalto, la única sala de la Corte que debería seccionar era la constitucional. El tema a debatir era la constitucionalidad de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición. Los hechos del cuarto piso son contundentes en la incidencia, o sea, en la financiación de la toma por parte del cartel de Medellín. Al ocupar violentamente el Palacio de Justicia, Luis Otero y otros comandantes del operativo accedieron directamente al cuarto piso en donde se hallaban los magistrados de la Sala Constitucional y empezaron a llamar en alta voz a cada uno de los integrantes de la misma. En sus comunicaciones se referían a ellos y al presidente de la Corte como los rehenes fundamentales y efectivamente perpetraron su secuestro. Tercero, el papel de las fuerzas militares. El asalto militar nunca compartió la política de paz de Belisario Betancur. Consideraron los militares que las concesiones del gobierno al M-19 implicaban claudicar ante el enemigo y otorgarle las conquistas que no habían logrado con una lucha armada, infructuosa y violenta. El asalto al Palacio de Justicia no solamente era previble para la inteligencia militar, era de conocimiento general y en especial del ejército, que ese hecho podía suceder en cualquier momento. Incluso el 16 de octubre de 1985, el ministro Vega Uribe recibió un anónimo en el que se alertaba que al día siguiente el M-19 se proponía tomarse el palacio. Incluso la noticia de la posible toma a cargo del M-19 fue difundida el 18 de octubre de ese año por varios medios de comunicación, entre ellos El Tiempo y El Siglo. Una vez acaeciada la sangrienta incursión guerrillera, la respuesta militar fue inmediata, desproporcionada y a gran escala. La Comandancia Suprema de la Reacción, a cargo de la Brigada 18 del Ejército, al mando del general Arias Cablares, desarrolló el operativo de rescate de la edificación, aproximadamente a la hora del asalto. Personal del ejército y de la policía se apostó a las fuerzas del edificio. Cuarto, el papel del gobierno nacional. El presidente de la República, desde el primer momento, tomó la decisión de no negociar, pues nunca existió intención real y efectiva de salvar la vida de los rehenes. El gobierno nunca planteó una operación de rescate, por lo contrario, estuvo ausente y al margen de las maniobras de las Fuerzas Armadas. Existió solo la estrategia del aniquilamiento, produciendo así un vacío de poder, ya que el presidente Betancur fue un simple espectador del desarrollo de los conocimientos. Finalmente, no hay duda de que uno de los grandes misterios sobre los hechos de la toma del Palacio de Justicia son las personas que quedaron atrapadas en el fuego cruzado y que nunca se encontraron sus cuerpos. La toma del Palacio de Justicia representa un caso emblemático de la historia de nuestro país, en donde la víctima y sus familiares reclaman verdad, justicia y reparación. Abogan por la no impunidad y por el no al olvido.
Un ejemplo también para el actual proceso de paz con la FARC. Sin reparación a las víctimas no hay paz, por lo contrario, es la dilatación y negociación de los conflictos estructurales del país por la vía del atajo y del camino de la impunidad. Desde esta lógica, el Estado colombiano no estaría en condiciones de garantizar a futuro la no repetición de estos hechos de barbarie. Después de 3 décadas de la toma del Palacio de Justicia, sede principal de la rama jurisdiccional del Poder Público de Colombia, es importante recordar las conclusiones a las que llegó la Comisión de la Verdad. Para la realización de este documental, recopilamos material, grabaciones, filmaciones e informes de diferentes tipos de fuentes verificables y relatos de muchos sobrevivientes del suceso ocurrido, como coroneles e integrantes del movimiento subversivo M-19, sobrevivientes del Holocausto, familiares de las víctimas, investigadores, periodistas y otras personas que de una u otra manera tuvieron conocimiento de circunstancias coetáneas o subsiguientes de lo sucedido. La primera responsabilidad que cabe señalar sobre el Holocausto del Palacio de Justicia es la del movimiento guerrillero M-19, autor intelectual y material de la toma violenta a la edificación que se conoció como Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. Eran las 11:40 de la mañana del día miércoles 6 de noviembre de 1985. Segunda conexión con el narcotráfico. Desde la sanción en 1981 de la ley aprobatoria del
del Tratado de Extradición con los Estados Unidos, los jefes del narcotráfico desataron una lucha frontal y violenta para desaprovechar dicha ley. Con la muerte del comandante del M-19, Jaime Bateman, se frustró un encuentro con Pablo Escobar en Panamá. En 1981, integrantes del M-19 secuestraron a Marta Nieves Ochoa Vázquez, hermana de miembros de la cúpula del cartel de Medellín. La reacción del cartel fue inmediata y creó el grupo criminal denominado Muerte a Secuestradores, con sus siglas MAS, que desató una persecución contra los integrantes del M-19, quienes acorralados no encontraron otra solución distinta que devolver a la secuestrada y pactar la paz con el cartel de Medellín. En los años 1984 y 1985, miembros de la dirección del M-19 se reunieron en Medellín con Pablo Escobar y recibieron dinero de ese cartel. Iván Marino Ospina, antes y después de su expulsión como jefe máximo del M-19, sostuvo hasta su muerte una estrecha amistad con Pablo Escobar. John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, lugarteniente de Escobar, declaró a la comisión que Pablo Escobar pagó al M-19 inicialmente $2 millones por la toma del Palacio de Justicia. De igual modo, Carlos Castaños, en su libro Mi Confesión, revela la financiación del cartel de Medellín en la toma del Palacio de Justicia. No fue casual que pocos días antes del asalto, el grupo denominado Los Extraditables amenazara con dar muerte a magistrados de la Corte Suprema, principalmente de las salas constitucional y penal, si no votaban por la inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición. Es por ello que el 6 de noviembre de 1985, día del asalto, la única sala de la Corte que debería seccionar era la constitucional. El tema a debatir era la constitucionalidad de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición. Los hechos del cuarto piso son contundentes en la incidencia, o sea, en la financiación de la toma por parte del cartel de Medellín. Al ocupar violentamente el Palacio de Justicia, Luis Otero y otros comandantes del operativo accedieron directamente al cuarto piso en donde se hallaban los magistrados de la Sala Constitucional y empezaron a llamar en alta voz a cada uno de los integrantes de la misma. En sus comunicaciones se referían a ellos y al presidente de la Corte como los rehenes fundamentales y efectivamente perpetraron su secuestro. Tercero, el papel de las fuerzas militares. El asalto militar nunca compartió la política de paz de Belisario Betancur. Consideraron los militares que las concesiones del gobierno al M-19 implicaban claudicar ante el enemigo y otorgarle las conquistas que no habían logrado con una lucha armada, infructuosa y violenta. El asalto al Palacio de Justicia no solamente era previble para la inteligencia militar, era de conocimiento general y en especial del ejército, que ese hecho podía suceder en cualquier momento. Incluso el 16 de octubre de 1985, el ministro Vega Uribe recibió un anónimo en el que se alertaba que al día siguiente el M-19 se proponía tomarse el palacio. Incluso la noticia de la posible toma a cargo del M-19 fue difundida el 18 de octubre de ese año por varios medios de comunicación, entre ellos El Tiempo y El Siglo. Una vez acaeciada la sangrienta incursión guerrillera, la respuesta militar fue inmediata, desproporcionada y a gran escala. La Comandancia Suprema de la Reacción, a cargo de la Brigada 18 del Ejército, al mando del general
Arias Cablares desarrolló el operativo de rescate de la edificación, aproximadamente a la hora del asalto. Personal del ejército y de la policía se apostó a las fuerzas del edificio. Cuarto, el papel del gobierno nacional. El presidente de la República, desde el primer momento, tomó la decisión de no negociar, pues nunca existió intención real y efectiva de salvar la vida de los rehenes. El gobierno nunca planteó una operación de rescate, por lo contrario, estuvo ausente y al margen de las maniobras de las Fuerzas Armadas. Existió solo la estrategia del aniquilamiento, produciendo así un vacío de poder, ya que el presidente Betancourt fue un simple espectador del desarrollo de los conocimientos. Finalmente, no hay duda de que uno de los grandes misterios sobre los hechos de la toma del Palacio de Justicia son las personas que quedaron atrapadas en el fuego cruzado y que nunca se encontraron sus cuerpos. La toma del Palacio de Justicia representa un caso emblemático de la historia de nuestro país, en donde la víctima y sus familiares reclaman verdad, justicia y reparación. Abogan por la no impunidad y por el no al olvido. Un ejemplo también para el actual proceso de paz con la FARC. Sin reparación a las víctimas no hay paz, por lo contrario, es la dilatación y negociación de los conflictos estructurales del país por la vía del atajo y del camino de la impunidad. Desde esta lógica, el Estado colombiano no estaría en condiciones de garantizar a futuro la no repetición de estos hechos de barbarie.